Les damos la más cordial bienvenida a la serie 2015 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy ya tenemos listo una mesa de análisis para platicar sobre las elecciones en Trinidad y Tobago que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre. Una oportunidad para conocer de cerca a este país petrolero y para preguntarnos sobre el posicionamiento regional e internacional del Caribe. Nos acompañan en esta mesa de reflexión la doctora Pilar Hostos. Ella es académica del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de la Marina y experta en temas latinoamericanos. Bienvenida, Pilar. Gracias, muy amable. De igual manera nos acompaña el doctor Simone Lucatello. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de la Ciudad de México. Bienvenido, Simone, a este espacio. Gracias, muchas gracias por la invitación, Rina. Y también agradecemos la presencia de Jemima Ovid. Ella es, importante decirlo, es de nacionalidad trinitense y actualmente está haciendo su doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM. Bienvenida, Jemima, a Muchas gracias por la invitación. El Caribe busca un nuevo rumbo. Hace falta un nuevo liderazgo regional para enfrentar numerosos problemas como la deuda externa, la dependencia económica, la falta de financiamiento, la inseguridad energética y también los desastres naturales por ser una región ampliamente vulnerable ante el cambio climático. Todo un desafío que enfrenta esta región, quien fue considerada por los españoles como la puerta de entrada hacia América Latina y la tercera frontera con México. Se necesita construir una visión nueva para el Caribe en este siglo XXI. Varios expertos han señalado que hay una acumulación de fallas históricas, una dependencia energética, una falta de financiamiento para los países del Caribe y también estamos hablando de países muy endeudados. ¿Cómo ves toda esta conformación? Bien, Rina, gracias. Es muy interesante entender hoy en día qué significa hablar del Caribe en pleno siglo XXI. ¿Quiénes son esos actores internacionales que tienen en la mira este Mediterráneo tan rico, tan diverso, tan susceptible a un tema toral como son los recursos estratégicos? Entonces empezamos a ver evidentemente al hegemón regional, Estados Unidos, pero también valdría la pena considerar esos nuevos actores que incursionan. El caso de China y de Rusia compitiendo por predominio en estas áreas de influencia vitales, como es hasta el día de hoy, sigue siendo el Caribe, lo ha sido durante siglos, siglo XXI no se escapa de que el Caribe sea un punto importantísimo de estudio. Simone, para el Caribe, una región que controla este mar, ¿no le ha sido suficiente este posicionamiento geopolítico y estratégico del que habla Pilar? ¿Por qué? Porque hemos visto que no ha habido consolidación de democracias y por otro lado también hemos visto que faltan menos liderazgos tropicales, por así decirlo, para realmente abandonar esta escena del subdesarrollo, del atraso y también en muchos sentidos de la pobreza. Sí, mira, estoy de acuerdo obviamente con los comentarios de la colega. Hay un autor, Knight, muy conocido en la región, que habla de nacionalismos fragmentados, que es un poco, para mí, una fotografía muy interesante de lo que puede ser la situación del Caribe, es decir, una mezcla de países, no solamente islas. Recordemos que si hablamos de Gran Caribe también hay países que son de la tierra firme, digamos Belice, Guyana, Surinam, etcétera. Estamos hablando de más de 30 países, entonces una conformación regional muy interesante pero muy compleja, que sufre, como dices tú, de diferentes presiones, digamos, internacionales. Está el vortex, como le decía, ¿no? En Estados Unidos, un poco el punto de encuentro entre lo que es la hegemonía y la fuerza de presión de Estados Unidos, pero también recordemos la presencia europea, no solamente con lo que eran las ex colonias, sino que ahora con todos los acuerdos actuales de cooperación con la Unión Europea, el nuevo acuerdo de partenariado, en fin, toda una serie de cuestiones que ubica el Caribe en una situación casi una encrucijada, ¿no? Yo diría. Entonces hay que tomar en cuenta esas diferencias, sumando por supuesto al asunto de los actores que son de diferente naturaleza. Jemima, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en cuanto al el Caribe, realmente, como dijo el doctor, es un espacio así fragmentado, somos varios países, varias islas, de idiomas distintos, de culturas distintas, pero sí compartimos una historia en común, y esa historia es la historia del colonialismo, de siglos de dominación, de explotación, y eso sigue sucediendo hoy en pleno siglo XXI. Entonces realmente es como la historia, el pasado histórico que pesa todavía sobre la región.
Pero bueno, además de estos problemas de que son países altamente endeudados, que tienen dependencia del petróleo, digo, no es el caso de Trinidad y Tobago, porque hay que decirlo que, bueno, pues Trinidad y Tobago es una potencia petrolera, tenemos el problema de los desastres naturales, ¿no? Se le tendría que sumar esta problemática. Digo, no son países que tienen emisiones de carbono altas, todo lo contrario, no son responsables de los gases de efecto invernadero y son muy vulnerables al cambio climático. ¿Cómo están ahí las políticas, Simone, al respecto? Mira, bueno, es interesante, se está organizando como toda la región, también el Caribe, alrededor de esquemas compartidos para hacer frente a los problemas del cambio climático. Es una región sumamente vulnerable, no solamente a fenómenos hidrometeorológicos, sino que a temblores. Recordemos el caso de Haití en 2010, claro, uno de los más fuertes. Realmente es una zona expuesta a todo tipo de vulnerabilidades, si quieres, no solo físico y naturales, sino también sociales, como decíamos. Entonces, en el caso específico de los temas ambientales, como te decía, pues hay mecanismos de respuesta de emergencia, pero pues eso obviamente depende siempre de la gravedad, de la intensidad de los fenómenos y por supuesto siempre depende de una ayuda externa humanitaria cuando pasan ese tipo de cosas, porque como decíamos, los recursos propios internos a veces de la región de por sí no son suficientes. Entonces hay esta dependencia, claro, otra vez externa de los apoyos en caso de fenómenos extremos. Pilar, y este escenario que nos platica Simone de los desastres naturales también está relacionado con la propuesta que hace, por ejemplo, y Alicia Bárcena de la CEPAL, que habla de la condonación de la deuda externa de algunos de los países más endeudados del Caribe, sobre todo los que tienen, que son acreedores multilaterales. Es importante tomar en cuenta esta propuesta de manera, claro, más importante. Lo vemos en cabeza de quien dirige la CEPAL, ¿no? Esta intención de cómo coordinar instrumentos de cooperación entre los países. Recordemos también México, el año pasado se celebró la reunión en Mérida, ¿sí?, de países del CARICOM y del área de Centroamérica y el Caribe, donde un tema central es eso, cómo entre todos trabajamos en función de algo que nos amenaza directamente a toda la región, como es el cambio climático. Entonces, sobre todo hay países que tienen un gran puntal en lo que es la prevención. Claro. No todos están en la misma tesitura, entonces yo creo que sí es importante compartir experiencias de la región y volvernos a mirar cara a cara, como decía el doctor, volver a reactivar ese gran Caribe. Una cosa es el Caribe insular, claro, pero otra cosa, México, Venezuela, Colombia, el propio Estados Unidos, que converge en este gran Caribe. Pero como que hay una sensación de falta de liderazgos en el Caribe, Jemima. Bueno, ahí entra CARICOM en ese asunto de liderazgo, porque la idea es tener esa unidad, esa integración regional. Es lo que está buscando alcanzar CARICOM realmente. Pero como dijo la doctora, sí es necesario que todos los actores, no solo del Caribe insular, forman parte de estas organizaciones y estos esfuerzos, ¿no?, para tener ese liderazgo, para realmente tratar con asuntos que nos afectan. Realmente somos una región muy vulnerable. El tema de los cambios climáticos es muy importante, sí nos afecta. Sí, y estamos en una posición entonces de esa dependencia cuando sucede algo, sí es cierto. Trinidad y Tobago es una nación multiétnica y multicultural, una fusión de elementos africanos, indios, criollos y europeos se dan cita para tener una convivencia multirreligiosa y en donde predominantemente se ha cohabitado entre dos etnias predominantes, los indotrinitenses y los afrotrinitenses. Todo un reto de esta conformación histórica y social que se tiene que traducir en gobernanza política y representatividad, es decir, el gran reto de cohabitar pacíficamente con este voto blanco, indio y negro. Jemima, también estamos hablando de un país que tiene una diversidad multiétnica y multirreligiosa. Platícanos un poco de tu país. Bueno, somos dos islas muy bellas en el sur de las Antillas menores, como pueden decir. Trinidad es la isla más grande, más industrial. Tobago, que es la isla más o menos turística, es más pequeña, tiene menos habitantes. Pero las dos islas comparten la misma historia de la colonización española, porque fue en el tercer viaje de Colón que, como dicen entre comillas, que descubrió
a Trinidad y Tobago en 1498, y de ahí empezó esa historia, ese pasado luego del colonialismo, del casi exterminio de la población autóctona de las islas, porque también había población amerindia en las islas, y de ahí luego la esclavitud. Como dijo Eric Williams, la historia de nuestro país lo podemos resumir en 2 palabras: esclavitud y azúcar. Entonces, eso más o menos fundó la base de nuestra sociedad. Entonces, con la abolición de la esclavitud en 1838 había escasez de mano de obra, y de ahí las autoridades británicas trajeron mano de obra contratada de la India, y ahí llegó otra población, otra oleada de población con otra herencia étnica, cultural, y empezó a conformar una población rica en esa herencia diversa y en esas mezclas culturales, ¿no? Luego con las oleadas migratorias de China, de Siria, etcétera. Entonces realmente conformamos una población muy diversa éticamente y culturalmente hablando, y más o menos una población muy única en la región. Sí. Y bueno, ¿y cómo asegurar, Pilar, este voto diverso, es decir, el voto blanco, el voto indio, el voto negro, ¿no?, dentro de Trinidad y Tobago? O sea, yo creo que es el gran reto, ¿no?, la gobernanza política, cómo se refleja con esta conformación histórico y social. Yo creo que un punto interesante de Trinidad y Tobago, además de hablar de estos factores étnicos, esta combinación, este gran crisol de culturas, es situarlo como ese punto de inicio de ese gran arco de seguridad en el Caribe. Entonces, aparte de esta riqueza cultural, está el carácter geoestratégico que tienen ambas islas, ¿no?, de inicio, de cobertura, sería como una especie de centinela en el Caribe, cuida, resguarda quién entra, quién sale en la región, y considerando la vecindad con un país como Venezuela. Entonces ahí ya empezamos a perfilar. También el carácter geoestratégico se mide en sus recursos, el petróleo, gas que hay en su suelo, y está en eso, en esa riqueza cultural que pues habría que ver, o tendremos que considerar el gran reto de quien gobierne Trinidad y Tobago frente a ese desafío que presenta una isla tan rica geoestratégicamente hablando. Simone. Mira, es una buena pregunta, obviamente difícil de contestar, porque pues también la experiencia es que cuando hay diferentes partidos o cuando hay diferentes formaciones políticas, tienes que llegar a compromiso, entonces ejercer un poco el músculo ahí de la negociación. Entonces hemos visto que en la historia recién de las elecciones también pasadas, pues hay frentes de unidad nacional, después hay grupos que se reúnen, pues se separan, entonces hay un ejercicio muy importante ahí, ¿no?, basado en negociaciones constantes. Entonces no es fácil tener y gobernar países con tanta diferencia también étnica. Entonces digamos que es un ejemplo más de un laboratorio muy interesante de una región que también, bueno, tiene, digamos, sí, sus peculiaridades, ¿no?, en este momento, pero que sí, yo creo que es interesante porque, pues, insisto, es un ejemplo de cómo los diferentes partidos, como dije, las fuerzas políticas, las tradiciones históricas y culturales dominan o predominan sobre las visiones políticas de la coyuntura, ¿no? Y además es interesante comentar que los partidos políticos tienen diferentes bases. Una de sus principales bases es la base afrotrinitense y otra es la indotrinitense. Entonces ahí, ¿cómo asegurar el juego de la gobernanza política? ¿Así es, Jemima? Bueno, básicamente eso ha sido la historia de los partidos políticos en Trinidad y Tobago, ¿no? Es que surgió el Partido Nacional del Pueblo en 1956, y este partido realmente tuvo el respaldo de la población afrotrinitense y sigue siendo así en una gran mayoría. Pero luego surgieron varios partidos, ¿no? Entonces el partido que realmente está en el poder ahora es el Congreso Unido el Congreso Nacional Unido, el Congreso Nacional Unido, con las siglas en inglés UNC. Entonces la base de apoyo de este partido siempre era la población indotrinitario, ¿no? Claro. Entonces había como estos dos polos en términos étnicos, que creó como cierta división, bueno, a la hora de las elecciones. Eso no afecta la convivencia interétnica, religiosa, por el resto del año, ¿no? O el resto de los años, pero sí, cada 5 años irrumpen en el escenario las elecciones y realmente sigue así. Entonces,
pero creo que en las elecciones pasadas había realmente un cambio en ese estilo de tradición política en el país que reflejó cierta madurez del electorado también y se alejó un poco de esa base en términos de etnicidad, a quién voy a votar, por mi partido afro o hindú, no. Entonces la gente pidió cambio y fue así como eligió el gobierno de Kamla Persad-Bissessar. Pero este año hemos vuelto el regreso a este tipo de política otra vez. Entonces será interesante ver qué va a suceder el 7 de septiembre. Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos hablando de las claves electorales en Trinidad y Tobago, este país importante del Caribe. Volvemos. Las elecciones del 7 de septiembre en Trinidad y Tobago esperan la reelección de la primera ministra Kamla Persad. Ella dirige los destinos del Congreso Nacional Unido y de una alianza popular que también está integrada por diferentes partidos políticos. Su contendiente principal es Keith Rowley del Movimiento Nacional del Pueblo, uno de los principales partidos políticos en Trinidad y Tobago. Se espera la reelección de la primera ministra, sigue gozando de altos índices de popularidad, pero también sus detractores la culpan por haber apoyado una controvertida reforma constitucional que mandata un cargo de 10 años para el primer ministro. Pilar, se espera la reelección de Kamla Persad, ella es la primera ministra de Trinidad y Tobago. ¿Qué nos puedes decir? Interesante ver el caso de esta primer ministra. En el caso de Trinidad, mujer, ¿no? Elegida 2010 con ascendencia hindú, que es importantísimo en un país donde el 40% de su población tiene estas raíces que los unen directamente con este país, que justamente la actual primer ministra visitó, hizo una visita oficial muy interesante en 2012, del cual se desprenden una cantidad de vínculos que resultan muy interesantes para el Caribe y la América Latina, ese contacto con la India. Contactos que Trinidad y Tobago enfatiza muy bien en el campo académico, en el campo de la medicina, donde, bueno, también viene acompañada de la interesante demanda que hoy en día pueda tener la India, con más de 1.000 millones de habitantes, ¿sí? Y una demanda de recursos, de alimentos, una oferta interesante que quizás Trinidad y Tobago ahí puede afianzar a partir de esos vínculos históricos, étnicos. No, y geopolíticamente puede ser como la entrada de India hacia América Latina y el Caribe. Así es, ¿no? Esa es su gran ventana en el Caribe. Claro, su gran puerta de entrada. Jemima, ¿qué ha logrado la primera ministra Kamla Persad en este primer mandato de gobierno? Bueno, primero, antes de todo, era un gran logro para las mujeres en Trinidad y Tobago que una mujer fuera elegida en esa posición tan importante, ¿no? Estar a cargo del gobierno. Entonces eso fue como, yo diría, uno de sus más grandes logros, porque fue también inesperado que llegara a tal posición, ¿no? Y de ahí, bueno, en su carrera política durante estos 5 años, creo que para ella uno de sus más grandes logros sería la construcción del Hospital de los Niños, que siempre era uno de sus sueños, tener ese hospital que ahora está casi terminada en Cuba, además de los otros logros en términos de salud, en construir más hospitales, en términos de viviendas y en otras áreas, ¿no? Entonces realmente creo que fueron 5 años
difíciles también por la cuestión de la economía y ahora con la caída de los precios de petróleo y todo, pero como ella dijo, su gobierno logró sobrevivir estos 5 años a pesar de los momentos difíciles que han pasado. Claro. Ajá. Bueno, y también podemos hablar, Simone, del componente del voto musulmán, es decir, es una conformación multiétnica, multirreligiosa. Sí, sí. Digo, qué difícil, ¿no?, gobernar, ¿no?, de esta manera. Sí, mira, hay un tema interesante, tú mencionas esa cuestión de la parte musulmana, si yo mal me equivoco, en los 90 hubo un tentativo de golpe de Estado por parte de un partido, de un disidente partido que venía de la parte musulmana, Jamaat al-Muslim, me parece que es su nombre. Sí. Y pues esa persona, bueno, obviamente ha tratado de alguna manera de posicionar, ¿no?, la visión, digamos, musulmana. Pero digamos, como siempre pasa en esas ocasiones, pues hay lecturas externas diferentes. Con el tema de los ataques terroristas, ¿no?, en 2001 en Estados Unidos puso en la lista a esta persona como uno de los posibles terroristas de la región. Entonces estaba justo viendo en estos días que es considerado el movimiento como, digamos, uno de los posibles, ¿no?, enclaves ahí, aunque me parece personalmente exagerada la cuestión, pero digamos, es un tema de posicionar el asunto musulmán en la región latinoamericana, más allá de lo que conocemos tradicionalmente en el Cono Sur, sino que hay por ahí un enclave en el Caribe, teóricamente, ¿no? Y es un tema pues delicado, insisto, no me parece la visión norteamericana, pues no compartirla, pero es un señal interesante también, ¿no?, por parte de un análisis político en este caso, ¿no? Bueno, en cuanto al atentado del golpe de Estado en el 27 de julio de 1990, realmente sí fue por esa secta musulmana, el Jamaat al-Muslimin, liderado por un imam, Yassim Abu Bakr, pero realmente no era para imponer una visión musulmana o islamista en ese sentido, era en contra de la situación económica, política del país, la crisis que estaba enfrentando Trinidad en ese momento, y ellos pedían elecciones generales porque realmente querían un cambio. Y el país estaba enfrentando una crisis muy grave en ese momento. Entonces sí era una coincidencia que sí era una secta musulmana en sí, pero no era como un atentado terrorista, pero sí terminó en la lista que publicó los Estados Unidos y sigue siendo un personaje siempre nombrado cuando haya como... Ajá, sí. Jemima, ¿qué nos puedes decir de este líder opositor, de Keith Rowley? Bueno, Keith Rowley ahora es el líder del Partido del Pueblo, el Partido Nacional del Pueblo, que es el partido de larga data, históricamente hablando, en Trinidad y Tobago. Él asumió el mandato del ex líder de este partido, Patrick Manning, quien era el primer ministro hasta 2010, cuando él hizo unas elecciones anticipadas, y así terminó en el poder el partido de Kamla Persad-Bissessar y su gobierno, ¿no? Bueno, ahora él está, creo que, enfrentando una gran lucha porque según las últimas encuestas creo que han habido durante estas últimas 2 semanas como 4 encuestas de opinión pública sobre las elecciones, su popularidad sigue más baja en cuanto a la popularidad de la actual primer ministra. Creo que ella lleva como un 32% y él como 26%. Entonces, según las encuestas, él está así enfrentando una lucha, ¿no? Entonces, pero sí tienen a sus opositores. Ahora hay una campaña muy feroz en su contra. La campaña del partido ahora en el poder tiene una campaña electoral denominada Rowley No. Entonces, también como es otra batalla personal que está ahí enfrentando, pero es que este partido tiene una historia muy larga y tiene su base político en el país y sí tiene sus estrategias para enfrentar ese como coyuntura electoral que está. Trinidad y Tobago es una excepción a la regla. Su bonanza petrolera ha hecho calificar a este país como un país de alto desarrollo humano. La economía del petróleo es sumamente importante porque representa el 40% del PIB nacional y el 80% de las exportaciones, tomando en cuenta que Trinidad y Tobago también es un proveedor líder de gas natural hacia Estados Unidos.
Hay que estar pendientes de esta iniciativa de seguridad energética que propuso Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, para la región del Caribe. Esto con dos propósitos principales. En primera instancia, abrirle la puerta a las empresas energéticas de Estados Unidos y en segundo lugar, para restarle influencia a Venezuela en el Caribe. Pilar, ¿cómo ves el tema del petróleo? ¿Es una potencia petrolera una excepción a la regla en el Caribe? Así es, sin duda alguna, y con las características mismas de un petróleo muy parecido al venezolano, eso lo vuelve algo llamativo, atractivo para los compradores mundiales. Recordemos la visita de Xi Jinping a Trinidad y Tobago hace 2 años, 2013, mediados de 2013, una visita muy particular de parte de China en el Caribe, reunido ahí mismo en Trinidad con los miembros del CARICOM. De ahí pues obviamente el mandatario chino pasará a Costa Rica, México, Estados Unidos, pero eso, el inicio de esa visita de los chinos en busca de ese importante y potencial mercado de un petróleo pues con las características que tiene, lo pone como un puntal interesante y más aún ampliando y a partir de la visión que han expuesto mis colegas, en la alerta misma de Estados Unidos, ¿no? Joe Biden también estuvo de visita diciendo vamos a echar a activar, ¿no? Estos planes militares y agreguémosle más la activación de la cuarta flota en América Latina. Entonces el hegemón tratando de resguardar los recursos estratégicos de aquellos que ya hemos mencionado, ¿no? China, Rusia y la India. Y Estados Unidos tuvo una base naval ahí en 1967, Chaguarama se llama. Así es, ¿no? Sí. Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial había un tratado con Inglaterra para establecer unas bases militares ahí. Ajá. Claro, ahora, a ver, Pilar, sacas un tema muy interesante. Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, Simón, bueno, sabemos que ha presentado una iniciativa sobre seguridad energética en el Caribe. ¿Cómo se puede esto vincular con Venezuela? Digo, Venezuela es un país que está enfrente, ¿no?, de Trinidad y Tobago, pero Trinidad y Tobago no es un país del ALBA y no es un país del Petrocaribe. ¿Cómo está ahí el juego energético entonces? Mira, pues es un tema interesante, como tú mencionas. En esta iniciativa de Estados Unidos, que es muy amplia, es obviamente la parte energética, pero me parece que también cubre cuestiones de seguridad, cuestiones de droga, que platicaremos en un momento. Por supuesto, también alguna ahí refilada a cuestiones ambientales, pero por la parte energética tiene que ver evidentemente con esta contraposición al papel que tiene Venezuela, ¿no? Me parece en este momento como proveedor, si quieres, constante energético de la región, el tema con Cuba. Es un asunto, por supuesto, geopolítico y que proyecta de alguna manera, también redefine para mí el papel que tiene el mismo Venezuela ahora, ¿no? Entonces, habría que ver en términos de, bueno, de cómo se va a desarrollar próximamente, pero creo que va a ser la pugna, ¿no?, que se estaba perfilando desde tiempo precisamente entre los poderes petroleros que están en esa región, y Estados Unidos pues evidentemente con el tema hegemón. Yo no descartaría, insisto, el tema europeo. Si vemos en la última los acuerdos de partenariado que está renovando la Unión Europea, un punto crucial es la cuestión energética con el Caribe, y justamente hay este coqueteo, ¿no?, digamos, entre la ex colonia, en particular Inglaterra y otros países europeos en la región, y con Trinidad y con otras países de la región. Entonces, digamos, el tema energético es evidentemente, ¿no?, en la mesa de discusión, y otra vez pues, con el clásico escenario, ¿no?, de lucha entre poderes regionales y poderes extrarregionales. Claro. Incluso ese tema energético lo podríamos ligar con interconexión. Ubicamos, ¿no?, Trinidad y Tobago casi en el extremo del Caribe, sí, de las islas, de la parte insular del Caribe, y la necesidad, por ejemplo, de los chinos, cómo hacer para trasladar este recurso estratégico, y ahí entonces tendríamos que irlo ligando con este proyecto tan ambicioso del canal de Nicaragua, ¿no? Claro, para el interoceánico, al canal de Panamá, y bueno, ahí es donde vemos claramente este juego de potencias, ¿no?, en el Caribe. Y entonces ahí Trinidad y Tobago toma un relevo especial, ¿no?, con el canal interoceánico y con la hegemonía de China, ¿no? Exactamente, es hacer conexiones, puntos de encuentro, ¿no?, para el traspaso de todo este tipo de recursos tan estratégicos. Jemima, Trinidad y Tobago es un país considerado de alto nivel de desarrollo humano. Eso tiene que ver con el petróleo, es decir, la bonanza petrolera ha drenado al bienestar de la sociedad. Sí, por supuesto, es que gracias a este recurso natural, eso nos ha dado como el nivel y la calidad de vida que gozamos en la actualidad, porque sin el petróleo quizás
hubiéramos sido como cualquier de las otras islas que dependen del turismo para el ingreso de divisas, etcétera. Entonces, somos un caso aparte en el Caribe en ese sentido por tener ese recurso natural. Y entonces la cuestión energética es de suma importancia para nosotros, porque realmente nuestra economía depende en gran parte sobre eso. Entonces, ahora todo lo que está sucediendo con la caída de los precios de petróleo, etcétera, sí está está un poco preocupante, ¿no? Entonces, también estamos en ese momento intentando diversificar también y alejar un poco de esa dependencia, porque también si algo pasa mañana, ya no hay petróleo, ya no hay reservas de gas natural, ¿qué va a suceder, no? ¿Qué va a pasar? Entonces, realmente la educación, los logros que hemos tenido en cuanto a la educación es gratuita hasta la educación universitaria en Trinidad, desde la primaria, secundaria, universitaria. Todo eso es gracias a esa bonanza, ¿no? Entonces, el nivel de formación de nuestro recurso humano también es debido a eso. Sí. Ahora, Simone, hablábamos hace un momento, ¿no?, de la configuración de los grandes hilos, ¿no?, del Caribe, ¿no?, como una región que necesita mucho financiamiento externo, que necesita, ¿no?, que el mundo también la apoye con asistencia por toda esta falta de recursos. Pero también el Caribe tiene algo que es como el paraíso fiscal, ¿no? O sea, gran parte de la riqueza mundial está ahí. Ese es un tema de gobernanza económica. El G20 ha puesto la mirada para empezar a regular estos mercados. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, es un tema curioso. Hace unos pocos años la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Grupo de Trabajo Internacional para el tema del lavado de dinero, identificó en el área del Caribe uno de los puntos rojos más importantes a nivel global para el tema de no solo lavado de dinero, sino que precisamente los llamados paraísos fiscales, ¿no?, donde hay total exención de impuestos para las inversiones extranjeras. Entonces, curiosamente, uno de los estudios, pues, hay una lista de 40 países y 16 están en el Caribe. Entonces, digamos que se concentra un cuarto de la riqueza mundial, se concentra en esa zona del mundo, ¿no? Entonces, curiosamente, pero está en los bancos y está en los depósitos y en el dinero que no vemos, digamos, ¿no? Pero ahí es toda una lucha. De hecho, hay con el convenio de Basilea Internacional toda una serie de tentativos para empezar a, digamos, a cambiar estas formas digamos, ¿no?, tradicionales de los bancos offshore, etcétera, etcétera. Porque recordemos que es muy curioso porque estos países también tienen como que dobles economías, o sea, tienen su propia economía formal en el país, en el sentido que quien vive ahí, las empresas pagan sus impuestos, etcétera. Pero después tiene la gran mayoría de las inversiones, o más bien de los fondos, digamos, extranjeros que pasan por los bancos, digamos, fiscales considerados como paraísos. Entonces es un tema muy fuerte. Se supone que para 2018 esta situación se tendría que empezar a trabajar, digamos, de una manera ya más hay concreta. Muchísima reticencia. Pero hay muchísima reticencia, por supuesto, es una de las fuentes, te digo, más importantes de ingreso. Entonces, también la concentración de banqueros más grande está en esa región del mundo. Hay una serie de datos muy interesantes en clave, ¿no?, geopolítica, si quiere. Y este tema de la finanza internacional es importante, ¿no? Y está ligado, bueno, después con tema de seguridad y drogas, si quieres, pero... Sí, eso también lo vamos a platicar, pero a ver, esto de los paraísos fiscales me llama la atención porque ahora justamente, digo, en julio hubo una conferencia de financiamiento internacional en Addis Abeba, en Etiopía, de cara a la cumbre de desarrollo sostenible que habrá en Nueva York ahora en septiembre. Entonces, aquí el problema es cómo financiar la agenda del desarrollo post-2015. Entonces, aquí se liga con el tema de los paraísos fiscales, ¿o no? Pilar. Y con el tema, como decía el doctor, con el tema de drogas, o sea, finalmente es el blanqueo del dinero. ¿De qué? De actividades ilícitas en las cuales, además de todas las bondades que hemos hablado del Caribe, el Caribe es una zona de paso, de tránsito. Entonces adquiere ese carácter geoestratégico también en el terreno de las drogas, ¿no? Claro. Sí, el terreno de las drogas, y es bueno, es otra cuestión muy importante hoy día en Trinidad, porque reconocemos este aspecto, ¿no? Porque somos el puente de acceso, una zona de tránsito hacia la región caribeña y fuera. Entonces estamos muy metidos en la lucha en contra del tráfico de drogas, etcétera, pero sí ha entrado, y esa también ha contribuido a aumentar la criminalidad en el país, ¿no? Entonces, incluso en CARICOM, Trinidad y Kamlapasat Visasa tiene bajo su mandato
ser el líder en el tema de seguridad en la región, y la cuestión del narcotráfico es uno de los temas importantes que está tratando actualmente. ¿Cómo se vive esto en las calles? ¿Hay inseguridad en las calles, altos homicidios? Platícanos un poco cómo está. Bueno, sí es cierto que tenemos un problema hoy con los homicidios, pero yo no diría que hay inseguridad en las calles. Más bien será como en cualquier país que tiene problemas del crimen, de la violencia, etcétera, pero todavía sigue siendo un país muy seguro en ese sentido, ¿no? Pero sí en esta elección también es un tema muy crucial, porque hay muchos que se sienten que el gobierno ha dejado escapar y que sea un poco fuera de control el tema del crimen y de la violencia en el país ahora. Simón. Pues sí, pues mira, ese es otro tema muy interesante en clave geopolítica. Hace 3 años se publicó por parte de Naciones Unidas un informe sobre el índice de desarrollo humano de todo el Caribe. Es la primera vez que hace una fotografía, digamos, general del tema violencia, pobreza, inseguridad y, por supuesto, drogas, ¿no? Entonces, ahí lo que sale es que los datos hablan de un 27% de los homicidios globales están concentrados también en el Caribe. Entonces, eso según los datos del informe de Naciones Unidas. Es un número muy grande, pues después de Centroamérica, y obviamente es un fenómeno que abarca toda la región latinoamericana, pero digamos es una zona muy concentrada. Afortunadamente Trinidad y Tobago tiene niveles menores en comparación, por ejemplo, a Jamaica o el mismo Puerto Rico o otras regiones de otros estados de la zona, pero sí es una zona considerada desafortunadamente, digamos, violenta y insegura por ciertas cuestiones, y tiene que ver con problemas también históricos, la cuestión pobreza, ¿no? El desarrollo, el desempleo juvenil, que es altísimo. También hay 3 o 4 factores de lectura, ¿no? muy claros, que un poco se comparten con lo que está pasando más digamos en general con la región latinoamericana. Pero sí, y el tema, te decía, bueno, es víctima un poco de su geografía, ¿no? Como dicen el Caribe, porque pues en el caso de drogas hay 2 rutas realmente que vienen de Sudamérica, pues o vas por Centroamérica y México o te vas por el Caribe. Entonces es un poco acordeón cuando se aplican restricciones, ¿no? y medidas estrictas, digamos, para el control de drogas, el corredor centroamericano y de México se van por el otro lado, y al revés. Entonces ahora pues hay 20% de la droga que pasa, de heroína en particular, que pasa por el Caribe, ¿no? Entonces esos son datos también. Claro. Y bueno, ya este escenario hay que sumarle todo el tema de la corrupción. Ahora está el caso de Jack Warner, que él fue vicepresidente de la FIFA y también fue ministro, ¿no? Con Kamala Persad en estos años, creo que de ministro de Seguridad. Y bueno, ahora Estados Unidos se le acusa por lavado de dinero y está buscando su extradición. O sea, ¿qué estamos viendo en América Latina con el tema de corrupción, Pilar? Y ahorita que mencionas con el tema de fútbol, ¿no? Sí. La FIFA ahorita destapando una cantidad de enclaves a través de un tipo de espectáculo como ese, pero que muy llamativo, muy importante para ver la forma en que Estados Unidos tiende sus tentáculos, ¿no? Cómo interviene, cómo incide en cada país a partir de una cosa que antes veíamos como marginal, que nada tenía que ver, pero que ahora obviamente no es solamente de América Latina, el Caribe, sino mundial, ¿no? Pero es una forma, un mecanismo. Claro, o sea, ahora los politólogos tienen que estudiar a la FIFA, claro, ¿no? Y al fútbol, ¿cuántos miembros tiene la FIFA? Por fin, ¿no? Se abrió el tema, ¿no? La caja de Pandora. Se abrió el tema de... Sí. ¿Cómo ves tú la parte de la corrupción? Bueno, el tema de la corrupción y en particular la cuestión de Jack Warner y su pasado como ex vicepresidente de FIFA y luego ministro del gobierno actual, eso quizás ha sido como una mancha en el gobierno de Kamala Persad-Bissau. Ahora ella se ha distanciado de él y él sigue ahora él ha fundado un partido político, el Partido de Liberales Independientes, y tienen como una presencia en las elecciones. Hace como 2 o 3 años él ganó un escaño en Chagaramas, que era un escaño que era un escaño más bien seguro para el partido, para el Congreso Nacional Unido, ¿no? Entonces se presentó ahí como competidor, pero ahora con la cuestión de la extradición a los Estados Unidos, etcétera, es como una mancha que está ahí todavía. Es un tema de que hablan como sus opositores y sus detractores ahora en la actualidad, ¿no?
Pero el tema de la corrupción sigue siendo muy fuerte porque hay muchas acusaciones, mucho como mal gasto de dinero, etcétera. Entonces, eso es algo que ella tiene que responder en ese momento, diría, ¿no? Sí, porque es un tema que sí preocupa a la gente. Creo que en una de las encuestas, como era como un 15%, dijo que para ellos era un tema importante, la corrupción y la corrupción en términos políticos. Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos, algunos temas relacionados con la política exterior de Trinidad y Tobago, un país relevante en el Caribe. Volvemos. Trinidad y Tobago es un país clave en el Caribe. Puerto España, su capital, es sede de la Secretaría de la Asociación de Estados Caribeños, así como tiene la sede de la Corte de Justicia del Caribe. Además, mantiene relaciones muy positivas con Estados Unidos, con Reino Unido y Canadá, y también con Venezuela. Venezuela es un país importante porque está situada geográficamente enfrente de Trinidad y Tobago, y aunque hay que decir que este país no forma parte del Petrocaribe ni tampoco de los países del ALBA, hay relaciones amistosas entre ambos países. Pues me parece que esos son dos puntales importantes. Sí, yo creo que hay que enfatizar en la condición actual, incluso de México, desde México, cómo se ha vuelto a mirar esta región que, pensemos, años atrás estaba muy en la mira de otro país competidor en la región como era Venezuela, ¿no? Entonces, la Venezuela sin Hugo Chávez ahorita, pues como que deja un poco el escenario del Caribe un poco suelto, y ahorita es justamente esa, la coyuntura en la que México, por ejemplo, retomando otra vez la reunión del año pasado en la ciudad de Mérida, sí, converge o llama a México, invita otra vez de nueva cuenta al CARICOM y tiene contactos justamente con la primer ministro de Trinidad y Tobago, y empiezan ahí a vertirse acuerdos, como ya mencionamos, en materia de desastres naturales, en materia de cuestiones de criminalidad y en materia educativa. Entonces, tres pilares importantes en los que México y el Caribe empiezan de nuevamente a dialogar, además del tema energético, ¿no? Pero fundamental, ¿no? Lo que estás diciendo, un vacío, ¿no? Con la muerte de Hugo Chávez, con toda la crisis política en Venezuela, con la caída de precios internacionales del petróleo, que hace que Venezuela se esté tambaleando, y ahí México tiene la oportunidad para ingresar y para recuperar este papel histórico que siempre hemos tenido en el Caribe. Simone. Sí, fíjate, estaba pensando que también, digamos, en estos términos de proyección exterior de Trinidad y Tobago, hay que pensar que el Caribe es parte también de esta gran grupo internacional de los ACP, ¿no? Los grupos de África, Caribe y Pacífico, que se mueve también en un contexto mucho más amplio, y que ahora es sujeto justamente de los acuerdos que mencionaba con la Unión Europea. Eso es uno. Y la otra cancha importante es con CELAC, ¿no? Con la otra organización donde el Caribe también está jugando otro papel ahí, si quieres, geopolítico. Entonces yo diría que sí, digamos, está jugando en varios frentes. Muy interesante esta apertura de política exterior, y mucho se está guiando desde Trinidad y Tobago. Entonces es un papel interesante del Estado como, sí, si quieres, pivote, ¿no? En términos de crear consenso y crear grupo alrededor de los países del Caribe. Entonces es interesante ver, yo creo, esta proyección. Creo que se debe obviamente al trabajo de la primer ministra y también a serie de coyunturas regionales importantes, ¿no? Creo que el país siempre ha sido consciente del papel de liderazgo que ha asumido en la región, y eso es, creo que gracias a la visión del primer ministro y también el padre de la independencia de Trinidad y Tobago, Eric Williams, que siempre tenía esa visión de la unidad del Caribe y del Pan-Caribe, ¿no? Sí, claro. Y
Bueno, la idea de la federación y luego de CARICOM y todo eso. Entonces siempre hemos tenido ese papel de liderazgo en el Caribe y fuera de la región también. Siempre hemos visto más allá en términos de nuestra relación exterior, etcétera. Tenemos como muy buenas relaciones exteriores con Venezuela, país vecino, siempre mantenemos relaciones de amistad. El presidente Nicolás Maduro recién estaba en Trinidad, otra vez haciendo acuerdos. Incluso tenemos acuerdos entre México y Trinidad y Tobago, acuerdos de cooperación bilateral en términos de comercio, en el tema de la energía renovable, técnico-científico, y con Centroamérica también. Entonces, la relación con América Latina y la relación con el Caribe y con Europa incluso, y también somos miembro del Commonwealth por ser excolonia de Inglaterra, ¿no? Entonces siempre hemos mantenido estos como relaciones con los varios países internacionales a causa de nuestra posición geoestratégica también, que es fundamental para nosotros. Sí, totalmente. Bueno, ya unos últimos minutos para cerrar este programa, Pilar. ¿Con qué concluyes este programa? Con destacar, ¿no?, el papel, como ahorita mencionaban, geoestratégico de Trinidad y Tobago en una coyuntura muy interesante, considerando Cuba, el tema cubano, en todo este Caribe que empieza a tomar una nueva dinámica y que, bueno, qué más que interesante seguirlo estudiando desde México. Claro, porque México es Caribe. No, y además la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, de alguna manera, salvan a Cuba de esta caída internacional de los precios del petróleo y lo colocan en otra dinámica, ¿no? Simón. Sí, mira, una cuestión que también no hemos mencionado, en estos días hay una disputa interesante territorial, me parece, entre Venezuela y Guyana, ¿no? Y justamente ahí quien está entrando en esta disputa de resolución de conflicto es el CARICOM, y bueno, y ahí otra vez es un caso interesante, ¿no? Desde esa parte, si quieres, geopolítica. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que es una región que, como hemos dicho, pues también constantemente está en disputas territoriales, a pesar de que muchas de las fronteras son de agua, pero existe también en la parte fija. Porque igual compartimos frontera con Venezuela. Y entonces hay también este asunto constante, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con una situación, digamos, política crucial. Habría que ver, obviamente, aunque me parece que casi seguro el resultado, pero digamos, sí, es interesante ver cómo se va a proyectar en este eventual segundo mandato Trinidad y Tobago, ¿no? Bueno, yo diría que en cuanto a las elecciones el próximo 7 de septiembre, que todavía va a ser como unas elecciones muy reñidas porque va muy pareja, entonces será interesante ver los resultados, ¿no? Pero ojalá que gane el pueblo, ¿no? Que sí, que gane el pueblo, ¿no? Y bueno, en la región caribeña sigue siendo una región con mucha potencial, con mucha riqueza, entonces tenemos que volver a ver la región Caribe, incluso de aquí de México, sí hay muchos investigadores, hay muchos académicos quienes trabajan el Caribe y el tema del Caribe, entonces en ese ámbito no es olvidado, ¿no? Pero sí todavía tenemos que ver cómo podemos ir más allá a cerrar la relación y cerrar las brechas que a veces sí estamos un poco relagadas en esa relación que tenemos con el norte, ¿no? Con los Estados Unidos, con Canadá, entonces hay que volver a mirar la región, ¿no? Y qué puede aportar la región, qué puede aportar Trinidad y Tobago a esa conformación relacional en América Latina, México y el Caribe. Bueno, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo en este programa de 2015, elecciones en Trinidad y Tobago. Como siempre, los espero en una nueva cita electoral, las elecciones en Guatemala que tendrán lugar el 6 de septiembre y que posiblemente se vayan a una segunda jornada electoral. Pero me despido de ustedes no sin antes recordarles que ustedes ya pueden descargar los libros electrónicos de estas series sobre elecciones en el mundo. Con un clic en el portal del canal del Congreso, ustedes podrán disfrutar de estos libros de consulta que de la pantalla de televisión hemos pasado a los libros electrónicos. Muchísimas gracias, me despido de ustedes, soy Rina Musali y nos vemos hasta la próxima.